Cuando estaba en la secundaria, había un salón en mi escuela que todos evitaban. No tenía ninguna historia de terror conocida, nadie hablaba de fantasmas ni de tragedias ocurridas en él. Pero aún así, algo en ese lugar hacía que la gente prefiriera no quedarse ahí más tiempo del necesario. Era el último salón del pasillo, pegado al almacén de materiales viejos. No tenía ventanas y, aunque lo usaban todos los días, siempre olía a humedad, como si hubiera estado cerrado por años. Pero lo peor no era el olor ni la falta de luz. Era la sensación. Desde el primer día en que entré ahí, sentí que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero me pasaba lo mismo cada vez, la sensación de que alguien o algo me estaba observando. Pero no desde una esquina ni desde la puerta, sino desde mi propia mente. Al principio pensé que era paranoia. Tal vez la falta de ventanas y la atmósfera opresiva hacían que mi cerebro jugara conmigo. Pero cuando empecé a notar que otros compañeros también se ponían incómodos en ese salón, supe que no era solo mi imaginación. A veces, en medio de la clase, alguien se estremecía sin razón aparente, o se volteaba bruscamente, como si hubiera sentido un roce en la nuca. Nadie decía nada en voz alta, pero todos lo notábamos. Un día, el profesor no llegó. Nos dejaron solos en el salón, esperando a que alguien viniera a decirnos qué hacer. Al principio, todos estábamos entretenidos hablando de cualquier cosa, pero después de un rato, el aburrimiento nos llevó a hacer tonterías. Uno de mis amigos propuso un juego extraño. Cada quien tenía que decir lo primero que se le viniera a la mente sin pensarlo demasiado. Parecía una tontería, pero todos aceptamos. Las primeras palabras fueron simples: rojo, árbol, agua, piedra. Luego se fueron poniendo más raras: cenizas, sombras, puerta. Hasta que llegó mi turno. Abrí la boca para hablar, pero no salió mi voz. Lo que escuchamos fue un susurro seco, como si alguien más hubiera hablado por mí. No entendí lo que dijo, no era una palabra en español, ni en inglés, ni en ningún idioma que conociera. Solo fue un sonido bajo, áspero, casi como un murmullo en la garganta de alguien más. El grupo entero se quedó en silencio. Todos lo habían escuchado. Sentí la garganta apretada, como si algo me hubiera obligado a decirlo. Intenté reírme para romper la tensión. Pero nadie más se rió. Después de unos segundos, alguien decidió seguir el juego para que la situación no se volviera aún más rara. Pero yo ya no quería participar. Algo dentro de mí se sentía inquieto, como si hubiera dejado entrar algo que no debía. Esa fue la última vez que jugué a eso. Pero lo más inquietante es que, desde ese día, cada vez que entraba en ese salón, tenía la sensación de que algo esperaba, como si quisiera volver a hablar a través de mí. Y lo peor es que nunca supe qué fue lo que dije. El último escalón: nunca fui de los que creen en cosas paranormales. Siempre he pensado que la mente puede jugarte trucos, que los miedos se alimentan de la sugestión y que, en la mayoría de los casos, las historias de terror son solo exageraciones. Pero hay algo que pasó en mi secundaria que, hasta el día de hoy, no puedo explicar. En nuestra escuela había un edificio viejo, de esos que parecen haber sido diseñados sin mucha lógica, con pasillos demasiado largos y escaleras que crujían aunque fueran de concreto. La escalera principal conectaba los 3 pisos, y justo antes de llegar al último, había un escalón diferente. No estaba roto, ni desalineado, ni siquiera era visible la diferencia, pero cada vez que lo pisabas, sentías un leve mareo. No era un simple tropiezo ni un efecto óptico. Era como si, por un segundo, el suelo dejara de estar bajo tus pies. Muchos decían que la altura de ese escalón era diferente,
que tal vez los constructores se habían equivocado en los cálculos. Pero había algo más. Si te concentrabas lo suficiente y mirabas de reojo, podías ver algo moviéndose en el rabillo del ojo. No una sombra normal, no un reflejo en el barandal metálico. Era algo más. Algo que no tenía forma definida, pero que parecía estar ahí, esperando. Un día, después de clases, me quedé más tiempo de lo normal en la escuela. Había terminado un examen y me entretuve hablando con un amigo. Cuando me di cuenta, el edificio estaba casi vacío, salvo por un par de profesores y el conserje que ya estaba apagando luces. Me despedí y caminé solo por los pasillos en dirección a la salida. Cuando llegué a la escalera principal, el silencio era absoluto. No se escuchaban pasos ni voces, solo el zumbido de las lámparas fluorescentes. Bajé el primer tramo sin problemas, pero cuando llegué al escalón extraño, el mareo fue mucho más fuerte que antes. Por un instante, sentí que el mundo a mi alrededor se doblaba, como si la gravedad hubiera cambiado. Todo se volvió borroso. Y entonces lo vi. No era una sombra ni una persona. Era algo borroso, sentado unos escalones más abajo, con la cabeza inclinada, como si estuviera esperando. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Parpadeé y desapareció. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No me quedé a averiguar qué era. Bajé corriendo sin mirar atrás y no paré hasta estar fuera del edificio. Desde entonces, nunca volví a quedarme solo en la escuela. Pero lo peor es que la sensación no terminó ahí. A veces, cuando subo o bajo escaleras en otros lugares y siento un leve mareo por un segundo, no puedo evitar preguntarme, ¿y si no era el escalón? ¿Y si esa cosa sigue esperándome en cualquier otra parte? Nunca fui de los que olvidaban sus cosas en la escuela. Siempre fui organizado, meticuloso incluso. Pero aquel día, no sé cómo, mi cuaderno de apuntes desapareció. Era un cuaderno negro, de hojas gruesas, donde anotaba todo. Lo llevaba a todas mis clases y lo revisaba constantemente. Pero una tarde, al terminar la última clase, lo busqué en mi mochila y no estaba. Regresé al salón, revisé debajo del pupitre, miré en los estantes y en cada rincón. Nada. Lo raro fue que al día siguiente lo encontré sobre mi escritorio, en perfecto estado. ¿Quién lo dejó aquí? Pregunté a mis compañeros. Nadie supo responderme. Pero cuando lo abrí, sentí un escalofrío. La última página que había escrito tenía una frase nueva, una que yo no había puesto. Decía, no lo pierdas otra vez. Al principio pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero la letra no era la de ninguno de mis amigos. Ni siquiera era parecida a la mía. Era más, torcida, como si alguien la hubiera escrito con prisa o con una mano temblorosa. Intenté ignorarlo y seguí usando el cuaderno como siempre. Pero con el paso de los días, más frases comenzaron a aparecer. No siempre en la última página, a veces en los márgenes, entre mis propias anotaciones. Cosas como, ¿por qué no me ves? No sigas escribiendo. Mira debajo del pupitre. Esa última me puso los pelos de punta. Con miedo, deslicé la mano bajo mi pupitre. Sentí un papel arrugado pegado con cinta. Lo saqué lentamente y lo desdoblé. Era una hoja arrancada de mi propio cuaderno. Había un dibujo hecho con tinta negra. Era el croquis de nuestro salón, con los pupitres en su lugar. Todos los asientos estaban vacíos, excepto el mío. Y detrás de mi silla, había una figura negra, sin rostro. Ese día, cerré el cuaderno y lo arrojé al fondo de mi mochila. Nunca más escribí en él. Pero cada vez que lo abro, hay una nueva frase esperándome.